mis amados, quiero recordarles que el domingo pasado iniciamos un tema que en lo personal me parece absolutamente pertinente y necesario, mucho más de cara a lo que estamos viviendo. ¿Está bien? Ese tema se llama desobediencia, el deber de los hijos de Dios frente a la ley injusta. Hoy tenemos que oportunidad para compartir la segunda parte de este tema. Creo, sin embargo, me están diciendo aquí que ya tenemos el video. Entonces, vamos con el video e iniciamos la enseñanza de hoy con la segunda parte de nuestro tema, desobediencia, el deber de los hijos de Dios frente a la ley injusta. No olvides cuidar tu iglesia haciendo tus aportes y donaciones a través de la cuenta corriente del Banco BBVA número 242-027-522. El NIT de tu iglesia familiar internacional es 830-1414-68-9. Recuerda que también puedes hacer tus envíos con este mismo número de cuenta a través de cualquier punto Baloto o Paga Todo. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Espero que tengan, mis hermanos, agenda, Biblia y esfero a la mano. Permítanme orar para pedirle al Señor que nos revele su palabra y que podamos comprenderla plenamente. ¿Está bien? Cierren sus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de ser enseñados, educados y transformados por tu palabra. Abrimos de par en par nuestro corazón a ella y te pedimos, Señor, también que nos bendigas con un espíritu de sabiduría, de entendimiento y de revelación para comprender la verdad de tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, mírense unos a otros allí en casa. Miren principalmente los esposos a sus esposas en casa y díganles, ¿cómo te ha sentado de bien la cuarentena? Bueno, muy bien. Continuamos hoy con la segunda parte de nuestro tema, desobediencia, el deber de los hijos de Dios frente a la ley injusta. He preparado, como siempre, para ustedes una presentación. Espero que puedan verla en este momento en sus pantallas. Y, mis hermanos, este es el sexto tema de una gran serie que hemos venido desarrollando los últimos meses en la iglesia, titulada ¿Estamos en los últimos tiempos? Muy bien, sin duda, una de las señales de los últimos tiempos, claramente visible en la actualidad, es el uso del derecho y de los planteamientos legales, el uso de la ley, de los decretos, para imponer concepciones ideológicas y también para obligar de manera injusta a personas a obrar en contra de su conciencia. Veamos, mis amados, a manera de resumen, cómo podemos entender el concepto bíblico de desobediencia a la ley injusta a partir del extraordinario paralelo que vemos entre Israel y la iglesia. El domingo pasado citamos Esther capítulo 3, verso 8. Toda la Biblia ofrece un extraordinario paralelo entre Israel, el pueblo de Dios, y la iglesia, el Israel celestial. Pero aquí, mis hermanos, encontramos puntualmente 5 características del pueblo de Israel que son perfectamente aplicables a la iglesia. Leamos. Esther 3:8 dice, hay cierta raza dispersa por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Así,
claramente podemos hacer esta lectura aplicándolo a nosotros, la iglesia. Como la iglesia de Cristo, somos una raza celestial. Por eso la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Además, estamos dispersos. La iglesia se manifiesta localmente, pero también se manifiesta continental y mundialmente. Somos una raza celestial dispersa por el mundo que se mantiene aislada porque pasamos mucho tiempo juntos. Pero dicha sea la verdad, no nos mezclamos demasiado con personas que no conocen al Señor. Claro que nos relacionamos con ellos, claro que tenemos vínculos con ellos, pero no comunión íntima, porque la comunión íntima, mis hermanos, solo puede tener lugar entre personas con la misma afinidad espiritual. Por eso nos mantenemos aislados. Además, tenemos nuestras propias leyes, porque recuerden que antes de obedecer y someternos a las leyes humanas, nosotros tenemos la ley divina, la palabra del Señor. Es la ley de leyes, la norma de normas, y estamos sometidos a esta ley antes que a cualquier ley humana. Estamos sometidos a la autoridad de Dios antes que a cualquier autoridad humana. Y por último, se nos dice que además de ser una raza especial dispersa por el mundo y mantenernos aislados, tenemos nuestras propias leyes y en ocasiones estamos obligados a desobedecer cierto tipo de leyes humanas. Veamos un breve resumen de la primera parte de nuestro tema de hoy, que fue compartido el domingo pasado. Pueden encontrar esa primera parte en nuestro canal de YouTube, suscribirse, compartir también los links de esas enseñanzas, interactuar, comentarlas, darle me gusta. Los invito a que lo hagan. En este breve resumen, en primer lugar, recuerden que dijimos a partir del Salmo 94, verso 20, que Dios no es cómplice de jueces y gobernantes corruptos que usan la ley para hacerle daño a los demás. ¿Ven cómo la Biblia habla de la ley injusta? Aquí el salmista se refiere a aquellas autoridades que planean el mal por decreto y que con la ley en la mano violan la ley. También vimos en el Salmo 45:7 y en el Salmo 33:5 que el Señor ama la justicia y el derecho, al mismo tiempo que detesta la maldad. Por eso llegamos a la conclusión de que era necesario precisar conceptos como justicia, ley y derecho. Así, citando al constitucionalista Vladimiro Meza Naranjo en su texto Teoría Constitucional e Instituciones Jurídicas, vimos cómo el derecho refiere la idea de ordenanza, de ley, de norma, de regla de conducta que impone acción u omisión. Por la fuerza de ley, el derecho obliga o exime. La razón de ser del derecho es dirigir, encauzar, ya que siempre evoca la idea de rectitud. Derecho es lo que es correcto. Dijimos que así llegábamos al concepto de derecho natural. ¿Y qué nos dijo Vladimiro Meza Naranjo en cuanto al derecho natural? Que es sin duda alguna la constatación del ser humano de una ley que está impresa en todo lo creado y también en los seres humanos, la ley natural. Este derecho natural afirma que existe un derecho anterior a la formación del Estado, un cuerpo de reglas que la razón puede conocer y describir analizando la naturaleza del hombre, porque tenemos una naturaleza que puede ser conocida por medio de la razón. Y cuando observamos al ser humano y lo entendemos por medio de la razón, entendemos que hay una naturaleza y esa naturaleza está supeditada a una ley, la ley natural que ha venido a ser reconocida por el derecho como el derecho natural.
Así, analizando la naturaleza del hombre, entendemos que hay en él una ley, tal como Dios la puso en él, porque así lo ha creado. Entre estos derechos que consagra y que agrupa el derecho natural, vemos derechos que el Estado reconoce pero que no nos confiere porque ya son nuestros, por cuanto somos seres humanos. Entre estos derechos figuran el derecho a la vida y a la libertad, derechos propios de nuestra dignidad inherente como seres humanos, el derecho a formar una familia, el derecho al trabajo, entre muchos otros. Concluimos entonces que en última instancia el derecho natural se inspira en una noción, la noción de justicia, que es como este derecho natural, universal, permanente e inalienable. Nadie nos lo puede quitar, nadie nos lo puede arrebatar. Llegamos así a la conclusión de que todo cuerpo normativo ordenado a la rectitud, ¿recuerdan ustedes la definición y la esencia del derecho que conduce, encausa y guía como una regla, como una norma que orienta a la rectitud? Dijimos que toda constitución, que todo decreto, que toda ley, que todo cuerpo normativo ordenado a la verdad, a la justicia y a la rectitud posee tres condiciones elementales, que son en primer lugar la recta razón, que nos permite conocer que hay una ley natural en todo lo creado y que por último nos lleva a la esencia misma del derecho natural y de la ley, que es la justicia. Nos preguntamos, ¿qué sucede cuando quienes administran justicia se sustraen de esas condiciones elementales? Y dijimos, mis hermanos, en atención a lo dicho por Tomás de Aquino en su extraordinario tratado teológico, la Suma Teológica, que la ley que no es justa no parece que sea ley. Por eso, más bien tendrá fuerza de ley para obligar, para imponer o para eximir en la medida que se ajusta. Vimos también que la ley positiva humana, explicaremos un poco mejor este concepto más adelante, tiene fuerza de ley en cuanto deriva de la ley natural. Lo que Tomás de Aquino está diciendo es que la ley humana realmente es una ley válida y tiene fuerza de ley cuando reconoce, cuando valora y además cuando legitima una ley anterior a ella, que es la ley natural. Esa ley que ya existía en todo lo creado antes de las sociedades, de los gobiernos y del establecimiento de cuerpos normativos. Y dice Tomás de Aquino, y si en algo esa ley humana, esa ley positiva, está en desacuerdo con la ley natural, la ley establecida en la creación por nuestro Padre Dios, el Creador, pues entonces ya no es ley, sino corrupción de la ley. Nos referimos aquí cuando el derecho se corrompe para llamar de una manera incorrecta ciertas realidades creadas por el hombre, mas no establecidas y creadas por Dios. Y dijimos que la ley humana tiene carácter de ley en cuanto se ajusta a la recta razón. Y en ese sentido es claro que deriva de la ley natural, la ley eterna. Por el contrario, en la medida en que se aparta de la razón, leyes que se imponen simplemente porque sí, dando la espalda a la realidad y a la razón inscrita en lo existente, estas leyes se convierten en leyes inicuas y como tal ya no son leyes, sino más bien una expresión de violencia. Así, mis hermanos, vimos el domingo pasado cómo con cada vez más frecuencia en nuestros ordenamientos jurídicos
ciertos decretos, ciertas normas y ciertas leyes amparan, imponen, legalizan y legitiman la violencia. ¿Recuerdan ustedes que les compartí al terminar una lista de los principales casos de muerte, de las causas más importantes de muerte en lo que va corrido de este 2020? En el portal www.worldometers.info podemos ver en tiempo real estas cifras de muertes en el mundo de enero 1 del 2020 al día de ayer, 6 de junio del 2020. Actualicé estas cifras para ustedes. Sé que hace 8 días ya las vimos. Aquí están en su conjunto. Pero como ven, el virus chino está muy lejos de ser la causa principal de muerte en el mundo, en lo que va corrido de este año. Muy por encima está la malaria, pero nadie habla de la malaria, del suicidio y de cómo muchas personas, por el miedo, por el temor, por la desesperanza, atentan contra su propia vida, pero nadie habla del suicidio. Accidentes de tránsito están muy por encima. La peste, del VIH-Sida. Y vean algo conmigo en esta gráfica. Esto es muy interesante. El virus chino ha cobrado la vida de más de 400,000 personas y ha infectado casi a 7,000. A 7 millones. Ha matado a más de 400,000 y ha infectado a casi 7 millones de personas. Pero el VIH-Sida, en lo que va corrido de este año, ha matado a más de 726,000 personas y han infectado a más de 41 millones. ¿Ven ustedes la diferencia? Pero nadie habla de esto. Nadie se refiere a esta epidemia. Por eso concluíamos, mis hermanos, que la verdadera pandemia es la inmoralidad y la ausencia completa de parámetros éticos en el mundo. Las muertes causadas por alcohol, el alcoholismo, más de 1 millón. Las muertes relacionadas a la nicotina, al cigarrillo, más de 2 millones de muertes en el mundo. El cáncer, que es un negocio para las grandes casas farmacéuticas, más de 3,5 millones de muertes. Pero en el primer lugar de la lista, mis hermanos, está un crimen atroz que ha sido legalizado en el mundo. El crimen atroz del aborto, con más de 18 millones de muertes. ¿Se dan cuenta ustedes que ni todas las demás causas de muerte combinadas se acercan siquiera a esa cifra de muertes por aborto? En nuestro país, mis hermanos, ese genocidio ha sido legalizado por la Corte Constitucional, cediendo a intereses ideológicos y económicos. A partir de la sentencia C-355 del 2006, el derecho fundamental más importante de todo ser humano, el derecho a la vida, dejó de ser tutelado en 3 excepciones. Y por esas 3 excepciones se han cometido en nuestro país, en Latinoamérica y el mundo, las mayores atrocidades que el hombre haya conocido. Estamos, mis hermanos, sin duda, ante un genocidio legalizado, porque la ley ha dicho que cierta categoría de seres humanos en ciertas condiciones ya no merecen la protección y la tutela de su más importante y fundamental derecho humano, el derecho a la vida. Eso lo ha permitido la ley. Qué importante es hoy que hablemos de esa ley injusta que también hoy nos tiene encerrados con un pánico prefabricado que está acabando la vida económica de millones de personas. Entendemos así que ha sido mucho más costosa la cura que la enfermedad.
No pueden mantenernos más tiempo encerrados. Las autoridades no pueden hacer eso. Nos están violando derechos fundamentales a partir de un virus creado, ensamblado en un laboratorio, puesto en circulación en el marco de una guerra comercial. ¿Para qué? Para que ahora los grandes laboratorios, de los cuales Bill Gates y muchos otros globalizadores son dueños entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno chino, nos impongan una vacuna envenenada. A eso me refiero, mis hermanos, cuando hablamos de ese falso pánico que le han vendido al mundo. Sin embargo, vemos que las causas de muerte por ese crimen atroz legalizado, ese genocidio legitimado por la ley que es el aborto, ha matado muchísimas más personas que todas las demás causas juntas de muertes en este año. Recordamos lo que dice Eclesiastés 3:16 y 17. Me he dado cuenta de que la maldad e iniquidad que existe, donde debería impartirse la justicia y prevalecer el derecho, es allí en los juzgados, es allí en las altas cortes, donde ese derecho y esa justicia debería prevalecer. Pero es justamente el lugar y son justamente los lugares donde esa justicia y esa ley se ha pervertido. Y en mi corazón he concluido que Dios habrá de juzgar a los justos y a los injustos. Isaías 10:1 dice: pobre de aquellos que dictan leyes injustas, ay de aquellos que dictan leyes injustas y emiten decretos para omitir, para oprimir, para arruinar y desgraciar al pueblo. Todo esto, mis hermanos, procede de una concepción del derecho conceptualizada en el libro Teoría Pura del Derecho de un autor llamado Hans Kelsen. Su teoría pura del derecho no nos habla solamente de una jerarquía piramidal, donde a la larga el derecho internacional termina imponiéndose en el derecho estatal y literalmente socavando la autonomía de los pueblos y su independencia, su autodeterminación. Vemos que de esta concepción del derecho surge un positivismo jurídico. ¿A qué nos referimos? Este positivismo jurídico, dicho esto por el doctor Michel Soyans en su artículo Sombras y Luces sobre el positivismo jurídico, alude a las leyes escritas cuyas determinaciones dependen únicamente de la voluntad del legislador, sin referencia a absolutamente nada más que su deseo de imponer esa ley, sin más. Esas órdenes jurídicas pueden además cambiar según los intereses de los que tienen el poder de definirlas. El derecho se vuelve así el puro producto del que tiene el poder. El gran teórico de esta concepción y de esta lectura del derecho, Hans Kelsen, considera como establecida así la norma jurídica suprema. Simplemente la norma debe ser respetada porque es la norma. La ley debe ser respetada porque es la ley, sea justa o injusta, sea razonable o irrazonable. Reconozca la naturaleza humana y reconozca la realidad o la transgreda y la vulnere. Simplemente la norma es norma y se respeta, y la ley es ley y se respeta, porque el legislador así lo dispone y usando su autoridad, la autoridad del más fuerte, impone su voluntad. Se considera entonces que la norma suprema se impone como un dato inmediato, como un axioma. Ya no hay realidad humana inmediata a reconocer, ni derechos que sean inherentes a todo ser humano. Por eso hoy, mis hermanos, el derecho fundamental a la vida en algunas personas es tutelado y en otras no.
En algunas categorías de seres humanos es respetado y en otras no. Ya no hay que tomar en cuenta un más allá de la ley escrita, ni que referirse a derechos fundamentales que serían anteriores a estas leyes escritas. Así, mis hermanos, vemos cómo la autoridad del legislador ya no procede del respeto a la ley natural que podemos conocer por medio de la razón, sino que simplemente la ley, los ordenamientos jurídicos que nos obligan a todos, proceden del voluntarismo, del deseo, del querer, de la voluntad del que tiene el poder. Estas autoridades humanas, comillas, supremas, se validan y legitiman a sí mismas. Vean conmigo en la presentación lo dicho en el artículo Derechos Humanos, un concepto en constante evolución del portal Acción Familia. ¿Cómo que estas autoridades humanas se validan a sí mismas y simplemente por su autoridad imponen su voluntad? La autoridad no está libre de toda ley, pues su facultad de mandar nace de la recta razón, por lo cual solo debe ser obedecida si se armoniza con la ley moral. Si las leyes u órdenes de los gobernantes la contradicen la ley moral y se apartan así de la voluntad de Dios, ya no obligan en conciencia, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En tal caso, la autoridad, mis hermanos, deja de ser tal y degenera en tiranía. Así, vemos cómo la violencia, la injusticia y la ley corrupta se ha infiltrado en nuestro ordenamiento jurídico. Además de esa sentencia que hoy valida en nuestro país el crimen del aborto, tenemos abundantes ejemplos de cómo la ley literalmente se ha puesto de rodillas a intereses económicos e ideológicos para privilegiar a minorías y sus deseos de imponer su voluntad a toda la población. Algunas sentencias de constitucionalidad funcionales a intereses ideológicos. Vemos en el artículo La ideología de género en el derecho colombiano, de la autora Beatriz Eugenia Campilo Vélez, cómo desde el año 1993, mis hermanos, cientos de sentencias han ido poco a poco permitiendo que el ordenamiento jurídico colombiano sea permeado con nociones ideológicas, y poco a poco hemos visto así una deriva y un desviamiento de la rectitud que corresponde al derecho para amparar exigencias de rabiosos grupos de presión ideológica. Ven también, por ejemplo, en su pantalla, leyes de la República de Colombia en las cuales un concepto inventado por el feminismo radical, el género, se ha impuesto en nuestro ordenamiento jurídico como una construcción cultural. Tenemos leyes desde el año 1999 hasta este año 2020. Y quiero que vean en su presentación un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. Si con el aborto se le ha autorizado a los padres a acabar con la vida de sus hijos, con la eutanasia, amparada y legitimada en la sentencia C-239 de 1997, se autoriza a los hijos a atentar contra la vida de sus padres. Una disposición absurda, como el supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo, que a la luz de la Escritura siempre será
sodomía y perversión, se ha, mis hermanos, equiparado al matrimonio entre un hombre y una mujer en diferentes sentencias. Ven cómo jueces y magistrados le han dado la espalda a la verdad para imponer nociones ideológicas. Aún la misma etimología de la palabra matrimonio nos habla de la unión de dos personas que en su diversidad biológica son capaces de producir la vida, una condición que nunca se dará entre dos personas del mismo sexo. Pero la ley en Colombia y en el mundo ha dicho lo contrario, que la unión de dos personas del mismo sexo también puede y debe llamarse y reconocerse como matrimonio. ¿Puede realmente, mis hermanos, esto a la luz de la ley natural, de la recta razón y de la justicia, imponerse en un ordenamiento jurídico? Por supuesto que no. Vean entonces ustedes cómo aquellos que administran la ley, aquellas autoridades humanas que administran la ley, han decidido voluntariamente transgredir la ley natural, el derecho natural, e imponer simplemente y solamente por su pura voluntad concepciones ideológicas, mis hermanos, que le han dado la espalda a la realidad. En la pantalla también pueden ver cómo, por ejemplo, una enfermedad psiquiátrica, la transexualidad, hoy se ha legitimado como una supuesta expresión de la identidad de género, también en diferentes sentencias. Y vemos cómo, por ejemplo, antes de terminar su periodo, el peor presidente de la historia de Colombia, Juan Manuel Santos, impuso por decreto unas disposiciones que imponían transversalmente la ideología de género como política pública en todas las entidades públicas del país. Ven ustedes allí la ley injusta impuesta por magistrados e impuesta por gobernantes arbitrariamente. Estamos sin duda, mis hermanos, en camino hacia el totalitarismo, porque esta concepción positivista del derecho ha sido plenamente adoptada y plenamente asumida por la Organización de Naciones Unidas, que quiere llevar cada vez al mundo a una idea donde el derecho internacional prima y somete a los derechos estatales, como dije antes, debilitando los ordenamientos jurídicos nacionales y así, mis hermanos, socavando la soberanía de los estados, que ya ven que sus constituciones prácticamente no pueden operar y no pueden imponerse porque el derecho internacional se impone bloqueando por completo la autonomía de los estados. Así, vemos cómo Juan Carlos Vargas, en su artículo Los orígenes del totalitarismo, citando a Hannah Arendt, nos dice que el gobierno totalitario es un gobierno en el que concurren varios elementos. Hacia allá vamos, tristemente, mis hermanos, y hacia allá se dirige el mundo. De hecho, es necesario que esto ocurra para que pueda manifestarse el anticristo, una concentración del poder en un líder. También la sustitución del sistema de partidos por un movimiento de masas. Serán las masas engañadas las que legitimarán el control total impuesto por una sola persona, como ocurrió en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo alemán le entregó con los ojos cerrados todo el poder a un dictador. También vemos el terror como un mecanismo de dominación. ¿Acaso no lo estamos viendo hoy, mis hermanos? Donde se nos impone una falsa histeria colectiva y un terror para que nos quedemos en casa mientras destruyen nuestras economías y hacen un reseteo económico mundial
el terror como mecanismo de dominación, la progresiva abolición de las libertades y derechos de la persona humana. ¿No nos está ocurriendo eso en este momento? El uso de la propaganda y del sistema educativo para adoctrinar y la utilización del derecho a través de la manipulación de la legalidad con el propósito del logro de sus objetivos. Vemos así, mis hermanos, como el agresivo lobby LGBT. Vemos así como el feminismo de género y cómo los ideólogos de la cultura de la muerte, amparados en jueces y magistrados corruptos y presidentes que ellos mismos han elegido, hoy nos imponen leyes que nunca serán justas, leyes que motivan la resistencia. La ley se convierte así, mis hermanos, en una herramienta para los estados totalitarios, los cuales para el logro de sus objetivos manipulan la legalidad, no se apartan del derecho, pues el totalitarismo se apega a sus propias leyes. Noten que, por ejemplo, los estados que asumieron como paradigma de ley y como paradigma de gobierno el comunismo, no simplemente dejaron atrás sus constituciones y derogaron todas las leyes. No, ellos mantuvieron la constitución y mantuvieron las leyes, pero la torcieron estas normas y torcieron estas leyes a partir de la ideología comunista. Hicieron leyes funcionales y normas funcionales a sus proyectos totalitarios. Lo mismo ocurrió en la Alemania nazi. Vemos así el derecho concebido como la expresión de la voluntad del más fuerte y además como su herramienta para dominarlo y controlarlo todo. ¿Recuerdan a Hans Kelsen y su teoría pura del derecho? Su jerarquía piramidal y cómo a partir de esa jerarquía y de esa concepción ya no realista, sino positivista del derecho, la ley sirve para legalizar y validar cualquier cosa. Pues así vemos cómo este autor nos dice, desde el punto de vista de la ciencia jurídica, el derecho establecido por el régimen nazi es derecho. Nosotros podemos lamentarlo, pero no podemos negar que se trata de un derecho. El derecho de la Unión Soviética es derecho. Podemos execrarlo y puede atemorizarnos como nos produce horror una serpiente venenosa, pero no podemos negar que existe, lo que quiere decir que vale. ¿Se están dando cuenta ustedes conmigo que lo que este autor está diciendo es que la norma es norma y que la ley es ley, sea justa o injusta, y que debe ser respetada, así esté siendo usada para el bien común o esté siendo usada para el bien de ciertas minorías con intereses muy específicos? Por eso, mis hermanos, es que hoy todo lo que estamos viendo es el fruto de una guerra comercial, donde unas muy pocas personas, una élite, nos ha querido imponer un falso temor para hacerse con el poder y para imponer un nuevo orden mundial. Gracias al Señor. En su palabra leemos en Mateo 3:15, tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Pero en ninguna parte de la Escritura ustedes encontrarán que la Biblia diga, tenemos que cumplir con todo lo que el hombre exige. ¿Por qué? Porque Dios se anticipó a estas previsiones de jueces, magistrados y gobernantes corruptos que violarían la ley con la ley en la mano. Veamos, mis hermanos, ejemplos bíblicos de desobediencia a leyes injustas y gobernantes tiranos. Podemos ver en Éxodo capítulo 1, versos 15 al 22, cómo las parteras hebreas Sifra y Púa desobedecieron la orden de Faraón. Nos remitiremos nuevamente a este ejemplo más adelante.
También en Éxodo 1:22 y 2:1 al 10 vemos cómo la madre y la hermana de Moisés burlaron la orden de Faraón para salvar al niño de ser asesinado. Moisés desafió además en repetidas ocasiones al Faraón, siguiendo las órdenes del Señor. Ananías, Misael y Azarías desobedecieron un decreto emitido por el rey Nabucodonosor de Babilonia en Daniel capítulo 3. Además, Daniel mismo se negó a comer de la porción del rey, ¿lo recuerdan? Daniel 1. Y también desobedeció un decreto emitido por Darío el Medo, rey de Media y de Persia, en el capítulo 6 de su libro. Además, Mardoqueo, primo mayor de la reina Esther, judío, desobedeció una orden del rey Jerjes, rey de Media y de Persia, que obligaba a todos los funcionarios de su corte a arrodillarse y rendir honores a Amán, aquel hombre perverso. Pueden encontrar toda esa historia en el libro de Esther. ¿Qué más ejemplos bíblicos encontramos de desobediencia a leyes y gobernantes injustos? La reina Esther, esposa del rey Jerjes, además actuó en contra de una disposición normativa de la ley de Media y de Persia. Vemos también cómo los sabios de Oriente en Mateo 2:7, advertidos por Dios en sueños, desobedecieron a Herodes el Grande, rey de Judea. También por orden de un ángel del Señor, José y María huyeron con Jesús a Egipto, eludiendo una orden de Herodes el Grande, que disponía que todos los niños fueran asesinados. Juan el Bautista, además, del que la Biblia habla como el más grande profeta nacido de mujer después de nuestro Señor Jesús, criticó públicamente a Herodes Antipas, el tetrarca, por haberse casado con la esposa de su hermano y por muchas otras injusticias que había cometido. Esto sirve para aquellos cristianos que piensan que los hijos de Dios no podemos criticar a los gobernantes cuando proceden de manera injusta. Y esto también sirve para aquellos de nuestros hermanos que creen, a partir de esa supuesta santidad civil que se le ha atribuido a las leyes, que éstas no pueden ser impugnadas y no deben ser resistidas. Además, nuestro Señor Jesús resistió a las amenazas de muerte de Herodes Antipas y se refirió a él como una zorra, diciendo: díganle a esa zorra que hoy y mañana cumpliré mi propósito y que al tercer día terminaré mi obra. Además, vemos en Hechos capítulo 4, versos 18 y 19, como Pedro y Juan desobedecieron el concilio integrado por los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa en Jerusalén. Abundantes ejemplos, ¿verdad? Y ejemplos bíblicos. Ahora, a modo de resumen y sobre todo recogiendo, mis hermanos, la esencia de lo que hoy el Señor quiere enseñarnos, veamos 3 razones bíblicas que justifican nuestra desobediencia a la ley injusta, apelando a 3 de los 12 ejemplos que acabamos de ver. ¿Recuerdan ustedes a las parteras hebreas? Miren lo que dice la Biblia de ellas. Las parteras temían a Dios. Así que, como temían a Dios, no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. ¿Qué las motivó a desobedecer a Faraón? El temor al Señor. En Hebreos 11:23, citando el ejemplo de los padres de Moisés, que no lo lanzaron al río, dice la Biblia, fue por la fe. ¿Fue por qué, iglesia? Por la fe, que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. No solamente, en ocasiones,
debemos oponernos a ciertos parámetros de la ley por temor a Dios, sino también por causa de nuestra fe. Y hablando del ejemplo de Ananías, Misael y Azarías, Daniel 3:18 dice: estas son palabras de estos tres jóvenes frente al rey Nabucodonosor. Su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. Ellos estaban desobedeciendo al rey porque estaban obedeciendo al Señor, que ya había dicho en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5: no tendrás ningún otro Dios aparte de mí, ni tampoco te harás imágenes para adorarla. Mis hermanos, desobedecemos leyes injustas, número 1, porque tememos a Dios. Número 2, por cuenta de los principios que proceden de nuestra fe. Y número 3, porque obedecemos a Dios antes que a cualquier ser humano. Gracias a Dios, nuestra Constitución reconoce que en ocasiones, a partir de nuestro derecho a la libertad religiosa, nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de expresión, y también de un derecho conocido como la objeción de conciencia, un derecho humano fundamental, el derecho viene a reconocer que en ocasiones, mis amados, nos vemos imposibilitados para obedecer ciertas leyes que transgreden los principios de nuestra fe cristiana. ¿Qué se nos dice, por ejemplo, de la objeción de conciencia, que está consagrada en el artículo 18 de nuestra Constitución política y que también fue analizada en la sentencia SU 108 de 3 de marzo de 2016 por la Corte Constitucional? Se dice que la garantía de la objeción de conciencia es el derecho que tiene toda persona a no ser obligada a actuar en contra de sus convicciones. Vean ustedes entonces que, por ejemplo, no pueden obligar a profesionales de la salud cristianos a practicar un aborto o de alguna manera a ayudar en su realización. Ven que así también los pastores y ministros podemos ser objetores de conciencia cuando se nos pida casar a homosexuales o a censurarnos para no hablar de ciertos pasajes que contradicen los intereses de esos grupos de presión ideológica. ¿En dónde descansa la objeción de conciencia? En el respeto, mis hermanos, a nuestras creencias morales. Esto se funda en la idea de libertad como principio fundamental. ¿Qué dice la ley de la libertad religiosa? Para el creyente, la coherencia de su vida personal. Ven que aquí hablamos de coherencia entre lo que creemos, pensamos y nuestro obrar. La coherencia en la vida personal del creyente con sus dogmas y sus creencias reviste una importancia medular, en tanto muchas veces ella determina los proyectos de su vida personal. Para terminar, mis hermanos, veamos un ejemplo de cómo ustedes y yo, que debemos obedecer en todo tiempo a nuestro presidente, a nuestros jueces y magistrados, sus providencias, sus sentencias y las normas que promulgan para el bien general, también en ocasiones debe convertirse en oposición. Cuando tristemente esos gobernantes, tristemente esos jueces y magistrados y esos hombres y mujeres que administran la ley se corrompen y usan su autoridad para imponer la violencia, para imponer la ideología, para imponer la maldad. Esto le sucedió hace más de 2000 años a hombres temerosos de Dios y de su ley. ¿Cómo reaccionaron? Hechos capítulo 4, versos 7 al 10 y versos 13 y 14.
Pedro y Juan ante el concilio. Estos dos hombres, discípulos del Señor, habían hecho, mis hermanos, una obra milagrosa evidente a todo el pueblo. ¿Recuerdan ustedes a aquel hombre lisiado de nacimiento que siempre pedía dinero en aquella puerta del templo llamada la Hermosa? Pues la Biblia dice, ustedes lo recordarán, cuando este hombre lisiado vio a Pedro y a Juan entrar al templo, hizo lo que hacía con todos los demás, pedirles dinero. Díganme qué hizo Pedro, ¿lo recuerdan? Mirándolo fijamente a los ojos le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miren lo que ocurrió después de ese suceso. Ciertas autoridades religiosas se sintieron muy ofendidas por la manifestación explícita del poder de Dios, porque eso, mis amados, hacen los gobernantes que se han corrompido, obrar en contra de la ley natural de Dios. ¿Qué sucedió después de ese suceso? Hicieron entrar a los dos discípulos, a Pedro y a Juan, y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús, pero dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, ¿cómo estaba? De pie. No hubo nada que el concilio pudiera decir. Verso 15. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Aquí estas autoridades perversas se ven contra la espada y la pared, porque el hombre que ha sido sanado está de pie delante de todos. Y Pedro y Juan se han explicado muy claramente, dando a entender que ese hombre ha sido sanado por el poderoso nombre de Jesús. Pero estos que tienen la autoridad, que tienen la posibilidad de inquirir y de requerir a los discípulos, están muy molestos por lo que acaba de ocurrir y porque el nombre de Jesús está siendo glorificado. Así que vemos aquí cómo actúan con los discípulos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Pero para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. ¿Ven ustedes lo que está haciendo la autoridad aquí? Verso 18. Así que llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Verso 19. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan dijeron, nosotros no podemos obedecer esa norma injusta que nos quieren imponer,
porque nos es necesario obedecer antes a Dios. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Digan mis hermanos en casa todos conmigo, no podemos. Y eso es justamente lo que Dios quiere. No podemos obedecer autoridades corruptas. No podemos obedecer leyes y decretos que legitiman la violencia. No podemos, porque número 1, nuestro temor a Dios, porque número 2, nuestra fe, y número 3, nuestro deber de obedecer a Dios no lo impiden. Así que obediencia y sujeción a la ley humana, sí, mis hermanos. Obediencia y sujeción al presidente, al gobernante y al alcalde, sí, mis hermanos. Obediencia y sujeción a los parámetros normativos, sí, mis hermanos, pero con límites. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Pero también dice, tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. ¿Ven ustedes la jerarquía? Claro que obedecemos a los hombres, pero antes obedecemos a Dios. ¿Qué concluimos, mis hermanos? El Salmo 37, 28 dice, pues el Señor ama la justicia y nunca, escúchenme bien, abandonará a los justos. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? Y luego dice, los mantendrá a salvo para siempre. Como lo hizo con las parteras hebreas, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Ananías, Misael y Azarías, como lo hizo con sus discípulos, como lo hizo con el pueblo de Israel y como lo hará con todos y cada uno de nosotros cuando debamos resistirnos a leyes perversas y a gobernantes corruptos. Gracias, mis amados, por su atención y gracias también por reconocer conmigo la importancia de tener muy claros estos conceptos a la luz de las graves injusticias que en este momento en el mundo y también en nuestro país se están cometiendo. Permítanme ahora orar y luego vamos a unos anuncios. Padre, te doy muchas gracias por mis hermanos que se han mantenido fieles, Señor, de principio a fin en esta transmisión y que han entendido hoy por tu palabra que la obediencia a la ley humana está condicionada a lo que has dicho en tu palabra. Señor amado, danos el valor que le diste a Moisés. Danos, mi Señor, el valor que le diste a David. Danos el valor, Señor, que le diste a Débora, que le diste a Esther. Danos el valor, Señor, que le diste también a tus discípulos para resistir, Señor amado, y decir no al gobernante corrupto cuando quería imponer leyes perversas. Señor amado, te rogamos con todo nuestro corazón que nos ayudes en un tiempo como este, donde nos obligan injustamente a estar encerrados. Te pedimos, Padre Celestial, que nos des la sabiduría y también las herramientas para resistirnos a medidas que solo buscan imponer un nuevo orden mundial. Gracias, Señor amado, porque tu palabra ha dicho que debemos mantenernos firmes y resistir, obedeciéndote a ti antes que a cualquier autoridad humana. Gracias, Señor. Como tú amas el derecho y la justicia, pero también aborreces el mal, nosotros hoy reafirmamos, Señor, nuestro compromiso con la verdad y la justicia,
pero también, Señor, nuestro odio frente al mal, la violencia y la injusticia. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un abrazo para todos. El Señor los bendiga. Sigamos adelante porque el Señor está con nosotros. El poderoso gigante, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia nos acompaña y por eso Él asegura nuestra victoria. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales.